respecto de lo que había ocurrido en Chile en esa famosa visita que él realizaba aquí a nuestro país. Él luego establece una amistad con el Papa y es luego nombrado miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores que impulsó el Papa Francisco. Escuchemos lo que nos comentaba Juan Carlos Cruz esta mañana. Conexión Tele 13. Juan Carlos, primero muchísimas gracias por querer conversar con nosotros en Conexión Tele 13. Estamos haciendo esta entrevista de forma grabada por la diferencia horaria, así que así la vamos a presentar en el programa. Primero, me imagino que estás con mucha pena por la partida de una persona que tú en varias entrevistas has dicho que considerabas un amigo íntimo. ¿Cómo estás viviendo Sí. estos momentos, Juan Carlos? Mira, gracias Mónica por invitarme. Mira, bueno, obviamente nos conocemos hace muchos años y sabes toda la historia que llevó a esta amistad, digamos, la Sí. gente también sabe todo el tema de los abusos, Caradima, que llegamos y con Jimmy José, llegamos al Vaticano a hablar con el Papa y de ahí nació una amistad muy linda entre él y yo y bueno, que perduró bueno, hasta ahora. Yo lo veía todos los meses, hablábamos por teléfono cada 2 semanas. Me fui a pasar la Navidad con él, la última Navidad. Los cumpleaños de él y el mío lo pasábamos juntos. La verdad que un amor, todo el apoyo que me ha dado. Yo voy a Ucrania todos los meses y él nos apoya un montón. Entonces, la verdad que eso ha sido impresionante poder tener una persona así cercana. Mm, Porque tu amistad justamente nace de algo que es horrible, que fueron los abusos claro, sexuales cometidos al interior de la iglesia, un viaje que aquí en Chile se ha destacado como un viaje muy importante en su pontificado, porque de alguna manera cambia su visión sobre muchos hechos, ¿no es cierto? Es curioso que exacto. justamente ustedes cimienten una amistad, porque cuando tú lo conoces es después de que él había venido a Chile, ¿no? Y había defendido, por ejemplo, al obispo Juan Barros. Sí, exacto. No, o sea, sí, una amistad que se dio muy raro, pero muy sincera, ¿sabes? Porque lo que pasa es que y yo te diría que el Papa Francisco, después de una de las características y las cualidades del Papa Francisco, es saber pedir perdón y saber cuándo se ha equivocado. Y él que tú lo estabas cubriendo además, o sea, Ujú. ¿te acuerdas cuando él sacó ese comunicado y dijo, yo quiero pedirle perdón a Juan Carlos Cruz, a James Hamilton y a José Andrés Murillo porque yo me equivoqué? Y bueno, y después llamó a los obispos chilenos y los echó a todos, qué sé yo. Entonces, eh, en mi caso, yo siempre he sido católico y respeto lo que cada uno sea. Aquí no hay cosa de quién es mejor ni peor, todo lo contrario. Pero yo como me sentía católico, para mí y para ellos también fue súper importante la reunión con él. Pero después yo como que seguía hablando con él y seguía hablando con él y nació esta amistad que la verdad es que es bien insólita. Y me vine a vivir a Madrid y pasa yendo a Roma, me nombró hace varios años a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, lo he ayudado a escribir cosas, o sea, la verdad es que ha sido un verdadero padre para mí, me ha enseñado, aparte del tema abuso, obviamente que Claro. era lo principal, pero mira, en un momento en que Trump está tratando a los inmigrantes en forma tan inhumana, las guerras, Gaza, Ucrania, los pobres, los marginados, el Papa Francisco era de una sinceridad y de un amor por el ser humano que a mí me impacta y me cambió la vida, la verdad. Lo que pasa es que me imagino, y me gustaría que nos contaras un poco de esa reunión que tienes con el Papa, junto con las otras, junto con Jimmy Hamilton y Andrés Murillo. ¿Cómo el Papa lo recibe a ustedes? ¿Cómo se logra que ustedes le cuenten la historia y él entienda y haga ese acto de contrición en el fondo y pida perdón? ¿Cómo fue esa Mira, situación? eso fue porque volvió de Chile a Roma y se ¿Ya? dio cuenta que nadie había ido, todo lo que sabemos, Sí. y él mandó a Monseñor Chicluna y a Monseñor Bertomeo a entrevistarme a mí a Nueva York y después
al resto, se fueron a Chile y entrevistaron, no sé, a 120 personas. Hicieron un informe tan completo de 2.500 páginas que la verdad fue, no solo abrió esta olla de grillos de los abusos de Caradima, sino que del encubrimiento de los cardenales, de Errázuriz, de Esati, de estos otros obispos. Y entonces eso fue como un antes y un después, te diría, en los abusos del mundo, porque esto siguió a otros países, a otras cosas. Él hizo un summit de los abusos en el Vaticano con todos los presidentes de las conferencias episcopales y cardenales del mundo en marzo del 2019. Entonces, yo creo que eso marcó un antes y un después en la lucha de los abusos. Ahora, que queda muchísimo por hacer y que todavía hay Mm, gente mendigando justicia que no debiera ser en el mundo entero, es un espanto. Pero que el Papa Francisco de verdad fue sincero y nos oyó separadamente, primero a José, después a Jimmy, después a mí, después nos juntamos todos con él. Después yo me quedé y seguí hablando con él y después durante todos estos 7, 8 años, la verdad que ha sido impresionante ver ese cambio, pero él yo creo, o sea, él aborrece el abuso, obviamente, claro. pero hay mucho todavía por hacer, Eso porque hay muchos críticos que dicen que todavía queda mucho, que todavía hay mucho secretismo, obvio. pero en el fondo lo que él hizo en la iglesia chilena fue lo que tú decías en la carta esa que mencionas, que cuando cita la conferencia episcopal chilena, en el fondo les dice, esto no se trata de sacar a un sacerdote de aquí y sacarlo para allá. Aquí hay un problema, le decía él, estructural. Por tanto, acá todos son responsables. Hay que hacer un cambio profundo y por eso que acepta la renuncia de los 34 obispos que teníamos en Chile en ese minuto. Se las pide, Mónica. Los obispos trataron de decir que ellos presentaron su renuncia. No, no, no. Él les pidió la renuncia. Ya. Eso tiene que quedar súper claro porque se la sacan muy bien esta gente. Eh, pero bueno, yo creo que, como tú dices, o sea, ahí todavía hay que hacer muchos más cambios. O sea, Ujú, eh, yo creo que la Comisión para la Protección de Menores ha hecho mucho, tiene mucho más que hacer, pero además el dicasterio de la doctrina de la fe tiene que seguir tratando estos casos con urgencia y sin secretismo. ujú. Así que yo creo que sí, pero eso es gracias al Papa Francisco y yo espero que el próximo Papa siga esa línea. Ujú. ¿Qué otras cosas son gracias al Papa Francisco? ¿Qué otro legado destacarías tú? ¿Y qué tienes temor? Porque viene un cónclave y ya están las especulaciones en la prensa, hablando de Mm, todo tipo de distintos candidatos a dónde pudiera ir la iglesia. ¿Qué mm. del legado de Francisco te gustaría que no se perdiera? Bueno, seguir con el tema del abuso de todas maneras, en serio. También el rol de la mujer en la iglesia. Para mí, bueno, eso ha sido para mí, para mucha gente obviamente súper importante y el Papa ha hecho cosas notables, o sea, nombró una gobernadora en el Vaticano, cosa que no había pasado nunca, nombró a la prefecta, a la hermana Simona Brambila, prefecta, ministra del dicasterio de los religiosos, un puesto súper importante y nombró una mujer y a otros cargos en el Vaticano, a otras cosas. Él me contó una vez, sabes que yo quería nombrar nuncia. Y Nuncias. yo le dije, sí, y le dije, uy, buena suerte con sus amigos. Me dijo, no se pudo, pero así era. O sea, entonces, para mí, yo creo que ese es un legado del Papa Francisco importante, que la mujer tiene un rol eh, igual y en muchas cosas mejor que los hombres. En Mm, temas de abuso, por ejemplo, las mujeres al tratar con abuso tienen un aspecto tan empático, mucho más como, no sé, no sé, yo siento que la mujer tiene un rol crítico en la iglesia y que no se puede perder por estupideces conservadoras.
O sea, te gustaría que tuvieran más rol y bueno, sería un avance sin duda. Pero hay otros críticos del Papa que dicen que igual fue medio ambiguo. Por ejemplo, nunca avanzó con el nombramiento de sacerdotes casados, como intentó, por Sí. ejemplo, en la Amazonía. O, por ejemplo, Mm. si bien nunca discriminó a las personas homosexuales, sí estaba en contra, por ejemplo, de la adopción de hijos de familias homoparentales, por ejemplo. ¿No Sí. discutías tú con en ese tipo de temáticas con él? Discutía y por otro lado, y él me decía, tengo que ir paso a paso, si no se me arma un gallinero. Mm, Y tenía razón, o sea, obviamente a mí me gustaría eh, todas esas cosas que tú dijiste que pasen y las apoyo a mil. ujú. Pero llegué a entenderlo porque ponte tú, yo siempre lo cuento ahora, lo puedo contar, digamos que por ejemplo, eh, yo le pedí, cuando salieron las leyes contra la comunidad LGBT en Uganda de la pena de muerte, eh, Ghana quiere hacer lo mismo y en Estados Unidos se está yendo todo para atrás, y en otras partes. Yo le dije, Santo Padre, usted puede hablar contra la criminalización de la homosexualidad y me dijo, por supuesto, ayúdame y hicimos unos puntos así y justo él tenía una entrevista con AP y, y habló sobre eso y fue un escándalo, pero no te puedo explicar el bien que hizo con Mm, eso y la cantidad de gente que se sintió más acogida, más querida. Oye, que podría haber hecho mucho más, sin duda, pero estos pasos que ha dado, no los ha dado nadie. ujú. Eso es uno de los legados del Papa. ¿Qué te gustaría que viniera Mm. para la Iglesia a futuro con el próximo pontificado? A mí me encantaría una línea más como el Papa Francisco, o sea, una persona que siga poniendo a los pobres, a los marginados, a los inmigrantes, eh, muy arriba, no sé, a mí el Papa Francisco también me enseñó mucho el tema de la vida, por ejemplo, porque en muchas partes se habla hoy el aborto y es el pecado más grande y todo, y bueno, sí, el respeto a la vida del no nacido, pero tenemos que respetar la vida íntegra de un ser humano, ¿sabes? O sea, Ujú, si necesitan acceso a la salud, necesitan lugares para vivir, necesitan, ¿sabes? Todo eso, la pena de muerte, todo eso es parte de la vida, no un poquito de la vida. ujú, Y me gustaba también que el Papa me contaba cómo él le enfurecía que sacerdotes y obispos usaran los sacramentos como armas, por ejemplo. No, divorciado, no. Pero ¿cómo se te puede ocurrir? Tú tienes una pareja del mismo sexo. No, ¿cómo se te puede? No te puede. Él me dijo, yo nunca, Juan Carlos, he negado una absolución, mm. nunca. Y tampoco he negado que la gente venga a misa, venga a comulgar, venga a bautizarse, venga, o sea, te digo que la verdad, Una, eso es lo que necesitamos, una iglesia inclusiva. ¿Y qué dices en exactamente. relación a que el Papa siempre rechazó todo tipo de boato, de parafernalia que tuviera que ver como la monarquía que se hablaba del Vaticano, Sí, sino que quería él ser un pastor con olor a oveja, como decía él? sí, Esa sí. es una sencillez que muchos críticos decían que él en el fondo había destruido o había faltado el respeto a lo que era un papa, por transformarlo en alguien como un sacerdote sencillo. ¿Sería algo lamentable de perder ese contacto quizás que logró Francisco con los fieles? Sin duda, o sea, yo creo que es o sea, la iglesia tiene que adaptarse a los tiempos, no puede vivir así detrás de una reja en el boato y todo, tiene que ser cercana a las personas, sobre todo con lo que estamos viviendo en el mundo en este momento, o sea, Ucrania, Gaza, Yemen, en fin, todo lo que está pasando con la inmigración, que no es solo en Estados Unidos, sino que en Ujú. el mundo entero hay un sentimiento de anti-inmigrante.
Y entonces, no podemos estar preocupados de la capa roja o del tul dorado cuando está pasando todo esto en el mundo. Y por último, ¿tú crees que Francisco lamentó no haber podido volver a Argentina? Quizás le hubiese gustado. Yo me imagino que sí, pero claro, como lo utilizan para todos lados, él siempre es Evitó. como muy, sí, evitó, pero bueno, él tendría sus razones y yo se las respeté siempre. Él trabajó hasta el último día y se le veía Sí, agotado y en el fin de Semana Santo. ¿Por qué ujú, crees tú que hizo eso el Papa? tengo mi teoría personal y creo que el Papa es un hombre que iba a morir con las botas puestas. O sea, él no iba a, tanto se hablaba que iba a renunciar. Yo le decía, tanto usted, Santo Padre, ¿usted no le da rabia cuando usted tose y se lo lleva y está enfermo y ya están preparando un nuevo cónclave? Y me dice, no me importa, me dice, que digan lo que quieran, pero cuando lo operaron, bueno, lo operaron 2 veces y todos, ay, que el Papa que no va a salir de la operación, que aquí salía, se plantaba delante de los periodistas y le decía, aquí estoy vivo. Y él me decía, me mato de la risa con esas cosas. Mm, Eh, entonces, yo siento que sí, que él es no sé, una persona que vamos a echar de menos. mm. Oye, ¿y cómo Mm. era de genio? ¿Era chistoso? ¿Tenía su genio? No, tenía un sentido del humor espectacular, espectacular. Mira, yo tantas tardes que pasamos en ese livingcito ahí afuera de su pieza y se mataba de la risa con tonteras de Chile, como hablamos las mismas, ¿sabes? Las mismas cosas. Ujú. Yo sabía lo que lo hacía reír y le decía barbaridades o lo que sea. Y él encantador, muerto de la risa, me contaba anécdotas de su vida cuando era chico, cuando él estaba estudiando. Mira, era una persona tan normal, y te lo digo, no era solo conmigo, porque yo sé que a uno le encantaría decir, yo era el mejor amigo del Papa. No, el Papa tenía muchos, muchos amigos, mucha gente que él trataba así más personalmente. Eh, a mí, cuando la pandemia me dijo, mira, Juan Carlos, yo sé que estás en Filadelfia solo ahí, yo te voy a llamar seguido. Y me llamaba todas las semanas para saber Mm, cómo estaba, que no estuviera solo. Y después al final, como en octubre del 2020, que no se podía viajar, me conseguí un permiso para volar de Filadelfia a Roma y me quedé allá 2 semanas con él. Me iba a quedar una y me dijo, pero ¿por qué no llamas a tu jefe y le dices que igual trabajas de acá? Si no vas a llegar a trabajar. También tienes razón. Y le dije a mi jefe, mira, el Papa dice que si me puedo quedar otra semana. Mi jefe, mm. ante la perspectiva del infierno, me dijo, por supuesto. Oye, pero él era, entonces él compartía y como vivía en Santa Marta, era, me imagino, afable porque compartía con todo el mundo ahí, ¿o no? Porque Sí, sí, y- sí, y- era muy común. O sea, yo me quedaba en Santa Marta y el Papa pasaba caminando a comer. Bueno, ya en los últimos tiempos no no. tanto, pero ponte tú el domingo, el 25 de diciembre, Ujú. que me invitó a almorzar con él y todo. Había más gente que eran los que estaban como rezagados en Santa Marta, que no habían ido no sé, unas 7 personas más y estábamos todos en la misma mesa comiendo con él, y nos matamos de la risa contando chistes y cosas. La verdad que increíble esa experiencia, Mónica, que nunca en mi vida pensé que yo podría tener una experiencia así. Muy bien, muchísimas gracias Juan Carlos Cruz por compartir esos momentos tan íntimos que tuviste la suerte de vivir con Francisco. Sí, Imagino que ya vas a partir pronto a Roma al sí, funeral, van a ser momentos tristes, sí. pero también donde la gente va, Mm. los fieles van a poder expresar todo el cariño que le tuvieron a este Papa. Y se lo merece eso y más. Muchas gracias, Mónica. Gracias, que estés muy bien. Chao, chao, buen viaje. Chao, Mónica. Chao, Mónica. Nescafé